dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Voy a pediros que me acompañéis a otro texto ahora. Juan 11. Voy a hacer buscar. Juan 11. Está un libro más a la derecha. Versículo 38. Dice así. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y quiero parar un momentito y quiero que pensemos un momento. Aquí hay 2 situaciones. En una tenemos a un pescador, experto en la materia. Bien, se dedicaba a ello. No es que estaba pescando por deporte. No es como nosotros que vamos a pescar y no sabe nada, porque no sabemos ni cómo poner el anzuelo, ni dónde ponerlo. Hablamos de alguien que se dedicaba a esto. Y que estuvo toda la noche pescando. Y dice que no había pescado nada. Y estaba ya lavando las redes. ¿Sabéis lo que significa esto? Estaba ya recogiendo para irse. Esto ya era para guardarlo hasta el día siguiente. Y entonces aparece Jesús y le dice: echa otra vez la red. Vamos otra vez a mar adentro. O sea, de donde tú vienes, todo lo que has estado haciendo esta noche, vamos otra vez y vas a volver a echar la red. Y él dice: pero Señor, si llevo toda la noche ya, estoy cansado, mi mujer me va a reñir si no llego a casa pronto. Tengo que dormir, esta noche me volverá a tocar a trabajar. Pero en tu palabra echaré la red. Tenemos otra situación que hemos leído. Y hay una persona muerta. 4 días enterrada. Y claro, Jesús de repente dice: quitad la piedra. Y uno dice: pero, ¿qué? ¿Cómo quitar la piedra? Si esto se va a llenar de olor. Ya no es visible ya no es momento de abrirla. Ya si querías verlo tendrías que haber venido antes. Ahora ya no. No, dice: quitad la piedra. Y dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy quiero hablar he titulado Pasos de Fe. Y quiero hablar de esto porque hoy en día se teoriza mucho sobre la fe. Y nos gusta hablar de la fe. Y pensamos que la fe es creer que Dios puede hacer algo. Pensamos, bueno, Dios puede hacer esto. Entonces tengo fe en que Dios lo puede hacer. Hablamos incluso de fe como una declaración positiva, una confesión positiva, ¿no? Tú créelo y decláralo, y tengo el coche, y abre los ojos ahí a ver si apareció el coche, ¿no? Voy a ir, me van a dar el trabajo es mío, lo declaro, ¿no? El trabajo es mío. Y hacemos así. Y hablamos de fe, incluso cuando hablamos de que tenemos esperanza de que ocurra. Bueno, yo tengo fe en casarme este año, dicen las solteras, ¿no? Tengo fe que me casaré, tengo fe en que me va a ir mejor. Casi como una ilusión de año nuevo, ¿no? Tengo fe de que el 2026 sea mejor que el 25. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Y así. Pero la fe va mucho más que esto. Y el primer punto es que la fe empieza por activarse cuando escuchas la voz de Dios. Si no, no. Dice Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y fíjate en los dos casos que hemos leído. ¿Qué ocurre aquí? Jesús dice, hay una palabra de Dios que dice, boga mar adentro y echa la red de nuevo. Y una palabra de Dios. Hay otra palabra de Jesús en el segundo episodio donde Jesús dice, quitad la piedra. Hay una palabra de Dios. Y me gustaría leer un tercer texto en Éxodo 14. Éxodo 14, eso está en el segundo libro de la Biblia, por el principio. Capítulo 14. Y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Bueno, ya sabéis todo dónde está, ¿no? Con esto. Delante de él acamparéis junto al mar. Esto es más sencillo, estar acampados junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hay una palabra de Dios, no es casualidad que ellos están ahí, no es que les pilla el ejército de Faraón de sorpresa, no es que de repente llegaron al mar porque no había otra opción, no, es que Dios les dice, dad la vuelta y poneos ahí. Y había un plan, hay una palabra de Dios. Y esta historia todos sabemos cómo acaba y cómo va, y ahora leeremos un poquito más adelante más trocito de esto. Pero la fe siempre va a empezar por oír la palabra de Dios. Y ahora te pregunto, ¿tienes fe? Y sería como preguntarte, ¿tú escuchas la voz de Dios? Porque al final, si quieres tener fe, tienes que escuchar la voz de Dios. Y esto ya es como que, la voz de Dios. ¿Cómo sé si escucho la voz de Dios? ¿Te expones a que Dios te hable? ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra escrita, que podemos escudriñar, que podemos estudiar. Si no voy a la palabra de Dios, es complicado que Dios me pueda hablar. ¿Cultivas tu relación con el Espíritu Santo? ¿Sabéis quién es el Espíritu Santo? Si no, luego hablas conmigo. La tercera persona de la Trinidad, dice Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, significa que habla, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Conoces al Espíritu Santo? Escucha su voz para poder tener fe, para poder empezar a actuar. Incluso conozco el carácter y la forma de pensar de Dios para que Dios en un momento dado, cuando yo tengo una situación, Él pueda decirme, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo correcto. O simplemente vamos con expectativas humanas, teniendo esperanza y creyendo cosas, pero eso no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia se activa y funciona si hay una palabra de Dios. Así que lo primero y el primer punto es, si yo quiero caminar en fe y yo quiero ver la fe obrando en mi vida y yo quiero ver el resultado de la fe en mi vida, lo primero que necesito es una palabra de Dios. Necesito que Dios me hable. Necesito exponerme para escucharle, porque si no lo escucho, no puede haber fe en mi interior. ¿Hasta aquí? ¿Me explico? Seguimos. La fe siempre va a tener que vencer excusas y argumentos de razonamiento humano. En las tres situaciones ocurre. ¿Qué ocurre cuando Jesús le habla a Pedro? Pedro dice, Maestro, toda la noche estoy trabajando y no he pescado nada. La lógica humana me dice que lo que tengo que hacer es irme a descansar un rato, retomar fuerzas. La lógica humana dice que no es razonable que después de haber lavado las redes, que me supone un tiempo, tenga que volver a ir para adentro para ver si la vuelvo a echar, para volver a venir, volverlas a lavar y volverme a ir a mi casa para mañana tener que volver a ir a trabajar. La lógica me dice que tengo que descansar. Marta le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La lógica humana. Y muchas veces rebatimos a Dios con nuestros argumentos. En el texto de Éxodo 14, lo podéis leer en casa para no hacerlo largo, pero los israelitas dicen,
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando de repente ven que los rodean, y ese es argumento humano, ¿no era mejor estar de siervos que venir aquí a morir? ¿Y cuántas veces hemos rechazado la palabra de Dios porque no cuadraba con lo que nosotros nos entendemos, humanamente hablando? Vemos la situación, recibimos una palabra de Dios, pero decimos, no, esto no puede ser. No, esto no tiene sentido. Y justamente la fe es eso. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, si se ve, no es fe. No te hace falta. Es cuando la razón ya no alcanza, cuando ya no tiene sentido, cuando se necesita que haya una intervención sobrenatural de Dios, cuando necesita fe. Si no, no. Si yo quiero ir a las Olimpiadas y yo tengo una marca de 9,5 y el corte está en 8 y yo me presento, ¿tengo fe de que voy a las Olimpiadas? No, yo sé que voy a ir. Ahora, si mi marca es de 7,5, Dios me dice, preséntate que vas. Ahí requiere fe, porque la marca estaba en 8, ¿no? No es humano, no se ve, no es posible. Ahí requiere fe. Y por eso lo primero que tenemos que entender es que cuando escuchamos la voz de Dios y Dios nos habla algo y no nos cuadra, y no hay motivo humano para creer, ni para obedecer, ni para hacerlo, y uno no lo entiende, hay que empezar a aplicar la Biblia. Dice 2 de Corintios 10, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, mi mente me dice que no, pero Dios ha dicho que sí. Y yo tengo que mi argumento derribarlo y decirle, como Pedro, mira, no tiene sentido, pero en tu palabra te echaré la red. No tiene sentido que quite la piedra, pero voy a creer que es posible y la voy a retirar. Y ahí viene la siguiente. No solamente es derribar el argumento, porque ya lo derribé bien, ¿y ahora qué? La fe provoca una reacción, una respuesta. Es necesario que yo haga algo. La fe te hace moverte. Muchos creyentes dicen tener fe, pero viven totalmente detenidos en su vida. No, yo creo que Dios lo puede hacer. Pero primero sería, ¿Dios te habló? Sí, y si te habló, ¿qué haces que estás ahí quieto? Dios te habló. La fe siempre se revela en un movimiento. Si leemos Hebreos 11 de los héroes de la fe, vamos a ver que hay un montón de verbos a continuación. Por la fe, Abel ofreció. Enoc caminó con Dios. Noé preparó el arca. Abraham salió del lugar. Subió al monte a sacrificar a Isaac. Por la fe, Isaac y Jacob bendijeron. Por la fe, José dijo. Siempre hay un verbo. Algo que la persona reacciona. La persona hace por la fe. Y dice en el 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe se quedaron en casa. No. Por fe estuvieron. No. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La fe reacciona. La fe obra. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, ¿cómo puede ser que yo diga que Dios me habló y que yo creo esa palabra y sin embargo no hago absolutamente nada en relación a ello? No me muevo, estoy estancado. Pedro jamás habría caminado sobre el agua si cuando Jesús le dijo, ven, él dijo, sí, esto ya no va. Si cuando Jesús le dijo, ven, él hubiese dicho, yo creo que puedo caminar sobre el agua. Pues ven. Sí, Señor, yo lo creo. Y se queda ahí dentro de la barca. No hubiese caminado nunca sobre el agua. Para caminar sobre el agua, él tuvo que bajarse. Él tuvo que poner el pie por encima y poner sobre el agua. Gracias.
Y así es lo que necesitamos hacer. No podemos decir creo y quedarme esperando. Creo y no hacer absolutamente nada. Los 10 leprosos que fueron a Jesús, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y alguien podría decir, no, yo creo que Jesús me va a sanar. ¿Y qué? No estoy aquí esperando para que me sane. No, ¿qué te ha dicho? Id y mostraros. Y mientras iban, había una acción, mientras ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho, ahí ocurrió el milagro. Y me encanta como lo dice en Éxodo, y si lo tenéis ahí, Éxodo 14, versículo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, Dios ya había preparado un plan, había dado una palabra, había que creer si tenían fe, y todos ahí quejándose y clamando a Dios. Y Dios dice, ¿por qué me estás clamando a mí? Muévete. Y hay tantas veces que Dios ya nos ha dicho y tenemos promesas de Dios y Dios quiere hablar a nuestra vida y nosotros simplemente quedamos aún clamando por lo mismo, esperando por lo mismo, y Dios está diciendo, ¿no crees en mí? Muévete. Boga más adentro, tira la red, mueve la piedra. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese movido la piedra? Ahí estaría Lázaro. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no hubiese ido hacia adentro del mar? Ahí se hubiese quedado sin la pesca. ¿Y cuántos Lázaros siguen muertos? No porque Jesús no quiera resucitarlos, sino porque nosotros no hemos movido la piedra aún. ¿Cuántas pescas milagrosas se pierden porque decimos, tiene más lógica guardar la red y ya está? Y no hacemos nada. Y tú le dices al hermano, no, pero Dios puede yo sé que Dios puede proveerme. Yo creo. Pero no vas a echar la red. Pero no te mueves, pero no actúas. Dios no abrió el mar antes del movimiento, el milagro vino mientras caminaban hacia lo imposible. Y la fe no solamente actúa, sino que actúa en obediencia, si quieres ver los frutos. En la Biblia, fe y obediencia nunca están separados. De hecho, a veces es sinónimo, prácticamente. Y obedecer cuando la cabeza te dice lo contrario, cuando no hay ningún sentido, cuando estás agotado. Obedecer cuando todos se burlan de ti. Imaginaos a los israelitas cuando tuvieron que cruzar el Jordán. Dios dijo, di que se pongan en el agua y se abrirá. Pero ¿y el primero que empezó a pisar? ¿Y el primero que empezó a pisar? Pero tuvo que caminar, tuvo que tener fe y se abrió el río Jordán. Imaginaos a los israelitas dando vueltas por Jericó. Y todos ahí, no sé si se burlarían, les tirarían cosas, no sé. Pero ¿qué sentido tenía? Una vueltita y a casa. Una vueltita y a casa. Yo creo que el tercer día ya había algún chismoso por ahí diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto qué sentido tiene? No tiene sentido, pero obedezco. Imaginaos a Elías convocando a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. No tenía sentido, pero algo iba a pasar. Elías sabía que Dios iba a hacer algo. Ananías yendo a orar por Pablo. Qué loco hace eso. El gran perseguidor de la iglesia, y Dios le dice, ve y ora por Pablo, por Saulo. ¿Ora tú? Yo me voy a ir a exponer, ¿y si no está ciego? ¿Y si me ve? Pero hay que tener fe en obediencia. Y a veces es loco, pero cuando tú obedeces, ahí viene el resultado. Jesús cargando la cruz era obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera, no le dijo ni dónde iba. Le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y ya está, Señor, ¿y de dónde voy? ¿Para el norte, para el sur? Tú sal, que yo ya te lo mostraré. Y empezó a caminar. Obediencia. Él empezó a caminar en fe. No sabía el destino, no iba, pero dice Hebreos, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Así que cuando Dios te hable y tengas que moverte, obedece. Muévete en obediencia. Quizás sin entender por qué te está pidiendo eso, pero muévete en obediencia. La fe fructifica cuando se practica, no solo cuando se recita. Y muchas veces hablamos de fe, pero no la practicamos. Hablamos de creer, pero no estamos convencidos, ni se ve en nuestra forma de hacer y de caminar. La fe crece cuando se ejerce, no madura con teoría, sino en práctica. La fe requiere riesgo.
Nunca verás fruto si te quedas en tu zona de comodidad esperando a que las cosas pasen. Tienes que salir, tienes que actuar. Cada acto de fe implica incertidumbre humana, pero con certeza divina, sabiendo que Dios está ahí. La fe traerá fruto. Mateo 17:20 dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, pásate allí, y se pasaría. Y nada os será imposible. Y nada os será imposible. La fe siempre tiene resultado. Pero para eso, acordaros, primero necesito escuchar la voz de Dios. Porque uno diría, ¿y por qué entonces yo tengo fe? Yo creo que se mueva el monte, que se mueva. Y no se mueve. ¿Por qué? Porque Dios no te lo dijo. Si Dios no habla, no hay fe provocada bíblicamente. Tiene que haber una palabra de Dios. Luego tengo que derribar todos los argumentos que se van a oponer a esa palabra de Dios, porque cuando Dios habla normalmente es algo que no tiene lógica humana ninguna. Luego tengo que ponerme en acción, y esa acción tiene que ser en obediencia a Dios. Y ahí sí, si Dios me ha dicho que diga al monte que se mueva, y yo voy y le digo que se mueva, el monte se mueve. Romanos 5 nos dice que la esperanza que viene en la fe en Cristo no avergüenza. Nunca vamos a ser avergonzados cuando actuamos en fe. Y la roca sobre la que estamos sustentados es Cristo mismo. Dice Romanos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el que provoca la fe y el que la sustenta, y el que la garantiza y el que la lleva a cabo. Así que tenemos que mirarlo a Él y no perder de vista a Jesús. Y hago la reflexión, y con esto no me quiero extender mucho, pero quiero ver si transmito el mensaje. Hay veces que habrá situaciones que tú dirás, ¿y si Dios no me habla de una forma clara, de una forma que yo oigo audible, se me aparece un ángel? ¿Qué hago? Y en esto me encanta el ejemplo del libro de Esther. ¿Sabéis que en Esther la palabra Dios no aparece? Pero está presente en todo momento. Y hay un momento, no sé si conocéis la historia, pero Esther llega a ser la reina. Y hay un momento donde hay el malo, que quiere matar a los judíos y hace un plan para acabar con ellos. Y Mardoqueo, su tío, le dice, quizás para este momento has llegado ahí, para que hagas algo. Y ella convoca un ayuno y oración de 3 días. Y ahí la Biblia no dice de que Dios le dijo, tienes que hacer esto. Pero hay situaciones en la vida donde uno tiene que afrontarlas sí o sí. Mira, yo no tengo que preguntarle a Dios si tengo que proteger a mi hijo, ¿no? No tengo que preguntarle a Dios si tengo que educarlo de una manera o tengo que defenderlo. Esto no es una cosa que tengo que hacer. No tengo que preguntarle a Dios si tengo que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que mantener a tu familia. No tengo que preguntarle a Dios. Hay situaciones donde uno tiene que obrar y funcionar y tiene que hacer algo sí o sí. ¿Qué tengo que hacer? Preséntale la situación al Señor y actúa. ¿Qué hizo Esther? Ayunó y oró durante 3 días. Y no dice que recibió revelación de nada, pero no había más remedio. Le entregó al Señor la situación y actuó en fe, sabiendo que si Dios tenía que glorificarse, lo iba a hacer. Y hay situaciones donde quizás sí hay palabra de Dios, porque hay promesas de Dios, pero no hay una voz clara específica para esa cosa. Pero tenemos que empezar a actuar en la fe, en la Biblia escrita, de saber que Dios no te va a dejar avergonzado. Y dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y cuando no haya una palabra específica para esa situación, sí hay palabra de Dios. Empieza a ponerla en obra, la presentas y actúas. Y en el resto de cosas que sí que son en cuanto a la fe, nada va a ocurrir en nuestras vidas si no hay palabra de Dios específica. ¿Qué ocurrió en nuestra conversión? Mira, aquí hay gente que no es creyente, que puede ser simpatizante, que le gusta la religión cristiana, pero no es creyente. Yo no puedo convencer a nadie.
¿Cómo ocurre la conversión? Hay una palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien convence. Y la persona tiene que reaccionar. Ahora, hay gente que escucha y no obedece. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios, ahí tienes que reaccionar. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay una reacción. Tú escuchas la voz de Dios y tienes que reaccionar. Pero si no hay palabra de Dios, uno no puede provocar. ¿Qué ocurre cuando uno va a orar por sanidad? Yo puedo orar por sanidad. Yo sé que Dios puede sanar. Pero ¿cuándo sé que va a ocurrir? Cuando Dios me dice, ora por esta persona, porque la voy a sanar. Ahí ya no voy a orar de la misma forma. No voy a orar, Señor, yo sé que tú puedes sanarla. No. Ahí ya digo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una palabra específica de Dios. Y tenemos que orar, y tenemos que buscar el rostro de Dios, y tenemos que pedirle que nos hable específicamente para tantas cosas en nuestra vida que quizás están estancadas, que no evolucionan, que no sabemos cómo hacer. Porque si no hay palabra de Dios, no va a haber fe en nuestra vida para seguir avanzando. Y yo estoy convencido de que Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero si no ponemos nuestro oído a escuchar su voz, no va a ocurrir. No vamos a tener la fe que necesitamos para avanzar. Así que recuerdo, escudriñemos la Escritura, la palabra escrita, es la palabra más segura y lo que va a provocar fe en nuestro interior. Cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo para que Él pueda hablarnos y que podamos, en situaciones específicas, tener fe para actuar. Y toda circunstancia que vivamos, inevitable de la vida, llevémosla a la presencia de Dios como hizo Esther y actuemos. Y si tú ya has recibido palabra de Dios en algunas cosas en tu vida y estás parado, es momento de activarte. Porque la fe sin obras es muerta. Reacciona. Pon en obediencia. Si hay cosas en tu vida que tú sabes que tienes que obedecer a Dios, y como Jonás a veces vamos en contra, o simplemente estamos ahí sin querer obedecer, no vas a ver el fruto de lo que Dios quiere hacer contigo y de la fe si tú no obedeces primero. Aunque no tenga sentido, obedece. Aunque haya un mar delante, marcha. Si Dios te dice que marches. Pon los pies en el agua, sal de tu barca, ve y pon la red de nuevo. Pero hay que actuar. Si no actuamos, no vamos a ver el fruto. Y confiemos, porque la fe en Dios no avergüenza. Dios es fiel. Lo que dice, lo cumple. Es sí y amén. Así que lo que Dios te diga, o lo que Dios ya te dijo, va a ser. Puede ser que uno espere que funcione así, y no es tan rápido, pero va a ser. David fue ungido como rey, y tardó años en que pasara, pero pasó. José tuvo un sueño, y tardó años, pero pasó. Cuando hay palabra de Dios, se cumple. A su tiempo, a su forma, pero se cumple.